Unos días atrás inicié una presentación. Aquí está. Representación compleja y componentes armónicas se llama la presentación. Y para que esto tenga sentido, pues les comparto mi pantalla. No la estaba compartiendo. Ahora sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Veamos, ya puedo escribir, por ejemplo, aquí, bienvenidos. Eso es. Representación compleja y componentes armónicas, justamente. Hoy ya es día 6, entonces por eso inicié hace unos días. Hay un video previo de hace poco más de un año. Aquí está la liga y es fácil llegar a él si le ponen fasores, impedancias, admitancias. La presentación está en inglés, sin embargo la exposición la hice en español. Ahí hablo sobre la representación compleja y la transformada fasorial. Regresamos a la representación compleja, los fasores, y se agrega el concepto de impedancia, fíjense. Retomamos la representación compleja, los fasores, y obtenemos el concepto de admitancia. Después las relaciones voltaje-corriente resumidas para los elementos que son el resistor, el inductor y el capacitor, justamente. Y vemos que los fasores cumplen con las leyes de Kirchhoff y lo aplicamos a un circuito RL. Aquello fue entonces aquel video que considero importante en el sentido de que revisa conceptos fundamentales. Aquí retomamos el concepto de representación compleja una vez más y la transformada fasorial. Para esto recordamos aquí el operador J, ángulo de 90 grados, en lugar de que sea en la dirección 0 grados, 1 por 0 grados, que al multiplicar por 1 no cambia magnitud, al ser 0 grados no cambia dirección. Este sí cambia dirección. Este cambia la dirección, este adelanta 90 grados. Y es lo mismo que e a la j 90 grados, y es lo mismo que raíz de menos 1, y es lo mismo que 0 más j. Eso es. Y esto nos lleva a la identidad de Euler, que está aquí mismo, la identidad de Euler, donde 1 ángulo de teta es lo mismo que e a la j teta, y esto a su vez es lo mismo que coseno del ángulo teta, más j veces el seno del ángulo teta. Comenzamos entonces con un voltaje que tiene un valor RMS-V aquí en azul y una constante de fase teta V en púrpura. La expresión en el dominio del tiempo es raíz de 2 veces valor RMS por el coseno de frecuencia angular tiempo más la constante de fase teta V. Raíz de 2V es la amplitud, V es el valor eficaz, omega es la frecuencia angular en radianes por segundo y teta sub v es la constante de fase. Recordemos que la frecuencia es omega en 2pi, o bien omega es 2πf. El voltaje es la parte real de la representación compleja. Raíz de 2 veces el valor RMS, e a la j omega t más el ángulo teta v. Pues aquí aplicamos aquella identidad de Euler, fíjense. E a la j omega t más teta v es parte real más j veces parte imaginaria. Aquí lo tenemos, coseno
de omega t más teta v más j veces el mismo, el seno del mismo argumento, omega t más teta v. Y todo por raíz de 2v. Raíz de 2v, e a la j omega t más teta v, es la representación compleja. Aquí reescrita, fíjense, raíz de 2, v e a la j teta v, por e a la j omega t. Todo es la representación compleja. Si bien esta parte de aquí es la representación fasorial en valor RMS. Justamente, ahí está la transformada fasorial, V e a la J teta V, que es lo mismo que V ángulo de teta V. Las representaciones complejas rotan o giran. Claro, miren, el ángulo va aumentando, eso es. Y para esto, creo que señalé en dirección contraria, el ángulo va aumentando precisamente en contramanecillas. Si inicia por aquí, entonces el ángulo aumenta a una velocidad angular constante, omega. El ángulo va aumentando en radianes, omega t. Por otro lado, los fasores no. Los fasores son estacionarios. Aquí está, los fasores son estacionarios. No giran. Un poquito de una interpretación gráfica de este concepto, fíjense. Aquí tenemos un par de ejes X, un par de ejes X, eso es, un par de ejes Y. Entonces, miren, aquí sobre este plano vamos a ver X, Y. Este es el plano X, Y. Y aquí entonces va a aparecer un círculo. Aquí corre el eje de tiempo. De este lado vamos a tener Y contra el tiempo, la parte imaginaria, justamente la parte imaginaria contra el tiempo. Y de este lado es X contra el tiempo. Una amplitud en el plano complejo. Esa amplitud es constante a lo largo del plano complejo, a lo largo y a lo ancho del largo complejo. Y unas muestras en t igual a 0, fíjense, aquí está en t igual a 0, la proyección hacia y es 0, la proyección hacia x, o sea, el eje real. Aquí le voy a poner, miren, esto es real, este es el eje real, este es el eje de tiempo. Sí, señor, este es el eje de tiempo. A ver, ay, no, no está anotando, más bien está avanzando. El eje real, el eje de tiempo. Déjenme ver si lo puedo anotar ahora. Sí, el eje de tiempo, el eje de tiempo. Perfecto. Y comienza entonces a correr el tiempo y aparecen las muestras. Ahora es esta azulita, la proyección al Y, a las imaginarias, eso es. Y vean cómo va avanzando el tiempo. Avanza un poco más el tiempo, avanza el tiempo. Ahí ya llegó la parte imaginaria a valor máximo. Es que era una función coseno, justamente. Una función coseno a secas. Entonces, aquí, cuando omega por t expresado en grados es 90 grados, es seno de 90 grados, que es amplitud, y por otro lado, coseno es 0. Continúa el tiempo, vean qué padre, ahí está, moviéndose la representación compleja y avanzando tanto las partes real como las partes imaginarias. Claro que sí. Y ahí tenemos entonces
Ya se completó entonces un ciclo. Bueno, estamos una muestra antes de que se repita, de que se repita esta de 0 grados por acá en 2pi. Y ahí estoy retrocediendo en un afán de replicar eh, la animación esta, que es un poco complejo con PowerPoint, pero ahí tenemos entonces la animación de esa representación compleja y sus proyecciones en el eje de las Ys y en el eje de las X y cómo se mueven en el tiempo. Ahora le vamos a agregar una complejidad más. Ya no es el voltaje solo de componente fundamental. Ya puede tener armónicas. Aquí está la segunda armónica y la armónica N. Entonces aquí tenemos cómo el orden H avanza desde fundamental hasta una máxima armónica N. Y esto tiene una representación compleja, claro está. Tiene una representación compleja, aquí la tenemos, es la parte real de la suma de esas representaciones complejas. Aquí está indicada esa sumatoria. Pero noten ustedes cómo es que el argumento es el mismo, pero no es argumento de coseno, ahora es argumento de e a la j, h omega t más teta h. Entonces esta es la representación compleja. Un poquito de álgebra nada más para descomponer. La representación compleja se descompone en la representación fasorial y la componente ángulo de h omega t. Es que es la parte que le da el movimiento. Acuérdense, esto está estacionario y esto está fijo. Al ser de distinta frecuencia, las componentes armónicas son de frecuencia distinta. Los fasores de orden armónico distinto, por ejemplo H1 y H2, no se pueden sumar directamente. No tiene sentido. Son dos números complejos que los podemos sumar, pero el resultado, quién sabe qué represente. Lo que sí podemos sumar son las representaciones complejas, fíjense. O sea, el resultado previo sí considera de manera adecuada el orden armónico H, porque aquí sumamos representaciones complejas en esta sumatoria, no los fasores. Vean cómo los fasores van acompañados de la componente en frecuencia. Eso es, porque estos fasores viven en frecuencias distintas, estrictamente no se deben sumar. Aquí está el ejemplo de un dímer con el ángulo alfa en 108 grados. Aquí está la tablita y la representación puramente en el dominio del tiempo. Y aquí está la representación compleja con los fasores en color verde para las distintas frecuencias hasta la armónica 47. Modifiqué un poco las amplitudes, justamente se modifican un poco las amplitudes con un filtro Laxos de un polaco, un filtro Laxos o Lanxos, ya no recuerdo muy bien cómo es. Eso está en la presentación a la que hice referencia. Otra presentación, en otro video, ahí está ese filtro explicado. Y ese filtro entonces lo llevé a este Excel. Fíjense ahí, en ese Excel se ilustra hermosamente el efecto Gibbs. Por eso ahí está Gibbs. Ahí debe estar abriendo el, el Excel. Ahora le decimos que lo abra. Abrir.
Ya se va a abrir el documentito Excel. Ya está abriéndose. Ojalá no se abra de manera múltiple. Algunas veces estoy de desesperado en la computadora y ocasiono que se abra de manera múltiple. Eso es. Miren, aquí está. Con la suma, déjenme ver dónde está la suma. La suma es este que está aquí. Entonces, gráfica. Suma contra ciclos, fíjense. Suma que está hasta la derecha allá contra ciclos. Y a pesar de que tiene una gran cantidad de componentes armónicas, wow, fui hasta la 67. A pesar de que tiene hasta la armónica 67, noten ustedes cómo presenta esas oscilaciones, ese ringing, ese ringing, justo al cambio de valor, al cambio brusco de valor se presentan esas oscilaciones, ese ringing. Y para ello entonces apliqué ese filtro y ya los valores filtrados en algún lugar miren, aquí está súper filtrado. Ya no hay un cambio brusco, pero tampoco hay ya oscilaciones. Eso es. Entonces, este está filtrado. Aquí está, justamente ahí está. Ahí está la cantidad filtradita. Lanxos se llama. Lanxos. Sí, Lanxos. Sigma factor. Se va multiplicando entonces por ese factorcito y esto nos ayuda para que no esté, no presente tanto ringing. Justamente, aquí está. Ese es el voltaje de la fuente. Y no puedo encontrar el que está en color negrito. No lo puedo hallar porque tendría que cambiarles el orden. Al cambiarles el orden, quizás me permita seleccionar la que está en color negrito. Mm, Dos, déjenme mandarla al uno, que se vaya hasta abajo. Ah, no, no la puedo seleccionar, pero no importa. Eso no es relevante. Entonces, ya que están filtraditos, fíjense, ya que están filtraditos, aquí es evidente que no hay suficiente filtro y basta a la armónica 15. Alfa aquí es 90 grados. Qué padre. Entonces esto yo creo que se puede modificar. 108 grados. Ahí está. Se puede modificar aquí. Muy padre. Y aquí entonces estos valores yo los copié de algún lugar ya con algo de filtrado y esos son los que guardé en un archivito matriz.txt, justamente los valores, estos que están aquí. Los guardé en un archivo matriz.txt. Están guardaditos en un archivo matriz.txt. Esos los guardé creo que en documentos nada más. Y con ello
nos vamos al MATLAB para continuar. Y en días pasados comencé a trabajar este documentito, MATLAB. Tuve que reinstalar MATLAB, pues la versión que yo tenía ya estaba caduca, ya no podía trabajar con esa versión. Ya lo reinstalé y está funcionando a todo. Entonces iniciamos este script, creo que se llama script, este documento, y borramos los comandos, borramos la pantalla de la ventana de comandos con este CLC, borramos la memoria, el workspace, leemos, fíjense, aquí está la matriz .txt, que esa la guardé en documentos, como está aquí. Ahí la guardé. Eso es, aquí está matriz.txt dentro de documentos, dentro de ese folder. Luego, de la matriz, pues la matriz va a ser de dos columnas, de 2 por 16 para este caso. Nos quedamos con la columna primera, que es esto de aquí, y entonces ahí queda el vector, y le faltó una C, el vector columna de voltajes RMS. Obtenemos el vector columna de voltajes pico, ahí donde está flashando el cursor. Obtenemos además los ángulos, pero en radianes, fíjense. Obtenemos los ángulos en radianes. El tiempo inicia en cero, va aumentando eh, de manera tal que vamos a muestrear un ciclo 128 veces, 128 muestras por ciclo, y se detiene hasta que completamos 3 por 128 más uno muestras. Ahí hay una muestrita de más al final, porque esto tendría que haberse detenido un poquito antes de los 50 milisegundos para no tener tres ciclos, tres muestras más, tres por ciclos más una. La frecuencia angular 277, definimos el operador J, raíz de menos uno, y es por eso, miren, que queda 3 por 128 más uno muestras. Y se define una eh, matriz volta, le llamé, de voltajes, con puros ceros al principio, 16. Porque son 16 armónicas, de la 1 hasta la 16, y eso va a dar lugar entonces a esa matriz que va a estar inicializada en ceros, justamente. Aquí si queremos ver, por ejemplo, el espectro de voltajes pico, VH peak. Ahí están. Ahí está el vector columna con sus 16 valores. Si queremos ver los ángulos cera H, y eso de H es porque va desde H igual a 1 hasta 16 en radianes, ahí los tienen. Si esos los juntamos, magnitud, P a la J, esa cantidad, pues esos son los fasores. Eso es el operador J. Está interesante. Si le pongo J, ahí se va a ver precisamente 0 más 1i. Es que en MATLAB no utilizan J, sino i, pero yo estoy tan acostumbrado que es J en lugar de i. I porque en eléctrica se reserva la i para las corrientes.
Volta T, fíjense, será la representación compleja de armónicas 1 a 16, muestreada, 3 ciclos. Es la representación compleja muestreada, 3 ciclos más una muestra. Por eso es 385. Y se inicia entonces el ciclo for, aquí está, para cada orden armónico, ¿verdad? Inicia entonces h igual a 1 y hasta 16. Y se va formando entonces cada fasor, cada representación compleja, fíjense. Aquí está, pues, está el fasor, lo que estoy señalando aquí es el fasor, lo que está entre paréntesis cuadrados es el fasor, ahí me faltó una R, orden H, voy a guardar, ya guardé. Y le vamos agregando ángulo de JH omega T, que es esto de aquí, justamente. Y para formar el voltaje complejo que lleva todos los órdenes armónicos, se va agregando el orden armónico H aquí. Al principio, pues, eh, volta T es 0 y se le agrega entonces, se le agregan los 365 valores, muestras de orden armónico 1 de la fundamental. Posteriormente se le va a agregar la segunda, la tercera, hasta llegar a la 16. Ya tenemos entonces la representación compleja y es representación. Representación compleja, muestreada, una muestra más allá de 3 ciclos, y a continuación, en esta instrucción se va a graficar en 3 dimensiones. Tiempo, la parte real y la parte imaginaria. Se retiene la gráfica tridimensional previa y se le agrega la gráfica de la parte real contra el tiempo con imaginaria en cero. Aquí está. La parte imaginaria es 0 y se agrega entonces en el eje real contra el tiempo. Se agrega esa. Se pone la rejilla, se rotulan los 3 ejes porque es tridimensional. Se forma un vector columna de ceros para poder graficar ahora tiempo y la parte imaginaria. Entonces aquí se agrega la parte imaginaria en color verde. Aquí está en color verde. Algunas leyendas. Vamos a correrlo. Ahí corre. Yo creo que ya se ejecutó. Para estar seguro de que se haya ejecutado, miren, borro el espacio de trabajo y le vuelvo a dar run. Ya terminó, entonces ya está la gráfica. Y buscamos la figura 1. Aquí está la gráfica tridimensional. En color azul está la parte compleja, en color rojo la parte real y en color verde la parte imaginaria. Noten ustedes que la parte imaginaria es 0, pero es que estamos viendo ese plano. El plano. Tiempo, parte real. Tiempo, parte real. Si esto lo giramos, vean qué belleza. Si esto lo giramos, si esto lo rotamos, aquí aparece el tiempo en esta dirección hacia allá, hacia donde estoy apuntando el cursor hacia allá, hacia el fondo, está el eje
de la parte real y vean sobre ese plano tiempo, parte real, con imaginaria en cero, ahí está en color rojo, la pura parte real del voltaje creo que es coseno, cosenoidal, coseno recortado. Eso es un coseno recortado. Le podría agregar, fíjense, la función coseno ahí mismo con otro colorcito para que se vea que es función coseno recortado por el dimmer. Eso es. La parte imaginaria, si esto lo giramos, ahí está, en esta dirección. Es el eje imaginario, el eje de las Y's, el eje de las X. Entonces este es el plano real contra imaginarios. Y ahí está la representación compleja en ese plano que es la de color azul. Ahí está la representación compleja, pero no vemos el tiempo, no vemos el tiempo. Ahí desapareció el tiempo. Lo seguimos girando, lo seguimos girando y lo giramos otro poquito. Y ahora estamos viendo en esa representación tridimensional solo el plano del tiempo en la horizontal y en la vertical la componente imaginaria. Ahí la tenemos. Bueno, aunque el tiempo no está corriendo de izquierda a derecha, está corriendo de derecha a izquierda, pero eso lo resolvemos al girar y girar aquí, girar y girar. Ahí lo giramos. Creo que ya estamos cerca. ¡Ah! Le di 360 grados de vuelta en lugar de 180. En algún lugar se me escapó. Ahí está, miren, ya veo el eje de tiempo bien y ahí quedó bastante bien. Bastante bien. Entonces, este es el plano, un corte justamente en X, la parte real igual a cero, por eso no se ve nada, la roja se ve en cero y en la parte vertical es la parte imaginaria y en el eje horizontal es el tiempo. Vamos a ver si esto lo giramos ahora. Giramos, lo giramos. Vean qué bien se ve, qué bien se ve. Aquí tenemos el eje tiempo, ahí lo estoy señalando. Zoom me permite inclusive anotar sobre la pantalla tiempo. En esta dirección hacia allá es la parte real y hacia acá la parte imaginaria. Entonces, un corte sobre el eje imaginario en cero es la gráfica en rojo. Y un corte sobre el eje real constante a cero es la gráfica en verde. Y la gráfica que se mueve en los tres ejes, tiempo, real e imaginario, es la gráfica de representación compleja
Justamente, vean, qué cosa más interesante. Voy a ver si puedo anotar con la herramientita Zoom. Vamos a ver. Creo que sí podría anotar con la herramientita Zoom aquí. Fíjense, este hacia allá es el eje tiempo. Tiempo cero es aquí. 3 ciclos es allá. Hacia allá se mueve el eje real, justamente la parte real. Y hacia acá es la parte imaginaria. Fenomenal. Bueno, pues ojalá les haya gustado esta explicacioncita de la representación compleja y la distorsión armónica, utilizando pues como pretexto, como ejemplo, el voltaje recortado en 108 grados. Que estén muy bien. Gracias. Dejo de grabar y reitero mi agradecimiento.